Ahora en temas legales y el licenciado José Enrico Valenzuela nos va a hablar de qué consiste esta demanda presentada en el Tribunal Federal por los empleados públicos en contra de la Junta de Control Fiscal. Así que, me permita, un poquito candente, ¿verdad? Buenas noches. Sí, buenas noches, bendición, padre. Dios te bendiga. Buenas noches al público televidente. ¿En qué consiste esta demanda que se está presentando en el Tribunal Federal? Pues el Sindicato de Servidores Públicos Unidos presentó, me parece que fue ayer o antes de ayer, una demanda dentro de lo que es la quiebra del título 3 del gobierno de Puerto Rico ante la juez Taylor Swain. Y lo que reclaman en esencia es algo que mucha gente quizás no lo ve o no lo entiende, es que ellos como acreedores de una pensión que está siendo aportada y que ha sido aportada durante toda la, ¿verdad?, el tiempo que hayan estado trabajando en el servicio público, pues no debe ser reducida, y a su vez también reclaman que no se trastoque lo que es la jornada laboral, es decir, que no se recorte la jornada laboral. Esto pues mucha gente dice, bueno, pero es que caramba, pues eso es lo que toca, ¿verdad? Hay muchos gastos, hay muchos empleados públicos, etcétera, etcétera. Pero cuando uno se pone a leer en detalle, hay que señalar lo siguiente: ellos son acreedores, al igual que los bonistas y al igual que otras personas que ni tan siquiera son puertorriqueños. Así que, dentro de todo, yo creo que tienen un reclamo legítimo, más que nada sobre la situación que tiene que ver con la pensión. ¿Por qué digo esto? Porque si usted está aportando para ese pote, el gobierno, si irresponsablemente hizo lo que hizo en invertirlo mal y en situaciones de alto riesgo, pues entonces pues debe responder el gobierno, no debe responder los empleados públicos. Y en este caso, pues también esto da al traste con otra situación, que es que otros bonistas en el día de ayer estuvieron en una vista ante una magistrada que fue designada por la misma juez Taylor Swain, de manera que se determinara si se iba o no a investigar la deuda. Y esto pues también es bueno en el sentido de que la juez está inclinada, o por lo menos está dando indicios de que esa es la posición de ella, de que se investigue por qué y cómo fue que entramos en esta crisis fiscal, razón por la cual pues está la ley promesa y pues obviamente la quiebra. ¿Tienen realmente los empleados, los bonistas, en este caso los empleados, tienen derecho a que no se les recorte esa jornada laboral que también se está proponiendo por la Junta? Bueno, ahí sí tengo que ser objetivo y tengo que decir que entiendo que en ese reclamo no tienen razón. Ellos alegan, y lo alegan muy bien, ¿verdad? Obviamente yo no estoy adjudicando nada, simplemente es una percepción que puedo tener, si lo veo de una manera objetiva, es que lo que ellos alegan es que el gobernador, al no adoptar la reducción de jornada laboral en el plan fiscal que fue aprobado por la Junta, pues la Junta no puede, motu propio, o por su, ¿verdad?, por su haber, por como dicen en inglés, coloquialmente, por sus pantalones, ¿verdad? No puede venir a recortar la jornada laboral porque ellos no son un ente electo por el pueblo. Ellos simplemente son una ley federal que se aprobó por el Congreso, fue firmada por el presidente en aquel entonces y entonces se aprobó. Y esto pues no es, según lo que plantean ellos, un proceso que sea constitucional, porque excede los poderes de cualquier ley federal, ya que ellos no fueron electos por el pueblo. Y ese argumento yo creo que es un argumento válido, porque siempre hemos, por lo menos en el caso mío, he criticado la aprobación de la ley federal porque no nos dio participación en la aprobación de la misma, y mucho menos en la implementación. Lo que argumenta la Junta, sin embargo, es que ellos habían aprobado, condicionado a que se incluyera la reducción de jornada laboral. El gobernador, pues, aparentemente hubo un problema de comunicación, o yo puedo entender también al gobernador, ¿verdad?, porque si fuera él, pues para propósitos políticos no le conviene, ni mucho menos a los legisladores, pues decir que sí, se sometió a eso, pero después no lo aprobé, y entonces pues no se sabe quién fue el que lo aprobó, ¿verdad? Claro, la estrategia del gobernador, que la está haciendo creo que muy bien en ese sentido, es dar a entender de que la Junta es quien está imponiendo esta
corte o este recorte de jornada laboral. Claro, esto, y aquí fuera de línea partidista, lo hubiese hecho, ganase quien ganase, iba a ser lo mismo. Eso siempre se comentó en las pasadas elecciones. El que venga a gobernar va a tener la ventaja o la desventaja de poder decir que lo bueno lo hace él y lo malo es la Junta. O sea, claro, que tenía que estuviese quien estuviese en el gobierno. Ahora, el hecho de que él siga vehementemente diciendo, y lo ha dicho claramente y ha dado órdenes de que no se va a cumplir con ese corte de jornada laboral, es algo que la Junta incluso pudiese llevar a los tribunales y podía pedir que se implante aun cuando no, quizás a lo mejor no tengan ese poder de ley. Así es, lo pueden hacer a través del tribunal, inclusive a través de este mismo caso que está ante la juez Taylor Swain, de pedir desacato a los funcionarios públicos, en este caso los jefes de agencia, por rehusarse a implementar la orden que dio la Junta de Control Fiscal. Claro, hay que ver primero si la determinación de la juez va a validar esa práctica sugerida por la Junta, o más bien impuesta por la Junta, de reducir la jornada laboral, y si entiende que sí, pues entonces se vendría la etapa de ejecutar y decir, mire, si usted no cumple, pues entonces hay desacato. Y obviamente esto coloca a ambas partes en una situación de tensión, porque el efecto en cadena que tiene la reducción de jornada laboral es devastador. O sea, eso trastoca comercio, trastoca obviamente lo que tiene que ver con la educación de los hijos, todo. O sea, pues es que lo vivimos con el cierre que hubo bajo Aníbal, lo vivimos con los despidos que hubo bajo Fortuño. O sea, todo eso que aunque se quiere reducir el efecto cadena que hay en la economía es gigantesco. O sea, se multiplica a unas exponencias grandísimas. Así es, y yo entiendo que pueden haber otras medidas. Creo que hay múltiples contrataciones totalmente innecesarias, privadas, de pues, servicios legales, servicios de contabilidad, etcétera, que por ahí sí se puede recortar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la Junta no se enfoca más en verificar dónde están los gastos que el gobierno incurre con personas privadas o con entidades que no tienen que ver con el gobierno? ¿Por qué siempre se responsabiliza al servidor público? Cuando se aprobó la Ley 7 en el año 2009, el efecto, como usted muy menciona, fue uno devastador, pero los contratos seguían aumentando. Exactamente, eso es lo irónico. Y seguían emitiendo deuda y se seguían endeudando el país. Entonces, ¿por qué si ya supimos que eso ocurrió? Y ha pasado en ambas administraciones, o sea, no seamos ciegos, pero lo digo en ese momento porque fue cuando se despidieron alrededor de 30,000 personas de empleados públicos. Pues si eso ocurrió, ¿por qué entonces no van y verifican cuáles son los contratistas que están, muchas veces ni tan siquiera terminan obras, a veces ni tan siquiera las comienzan ni las terminan? O sea, es algo que ya creo que se ha salido de proporción, y como dicen coloquialmente también, la soga parte por lo más fino, y entonces pues responsabilizan nuevamente al servidor público. Sí, yo creo que esto todavía tiene mucha tela, esto es para largo. Se supone que tienen que haber por lo menos 5 presupuestos balanceados antes de que la Junta cese. Vamos a ver cómo esto se va. Hay que estar pendiente a esto de la auditoría de la deuda, porque por la razón por la que el gobernador quitó el equipo que había establecido Alejandro García Padilla, era porque decía que eventualmente la Corte lo iba a hacer, parecería ser, y yo creo que el pueblo quiere que eso se audite de alguna u otra forma. Lo que pasa es como también los cabros velando las lechugas, porque y estoy diciendo yo, lo está diciendo el licenciado, porque sabemos que algunos de los que están en la Junta pues tienen sus manos un poquito más metidas en esas emisiones de deuda. Ese es otro problema serio. Yo lo mencioné desde que tan pronto nos nombraron, ya que la ley de por sí estoy en contra porque entiendo que es inconstitucional, pero tras de eso también poner personas que estuvieron en el proceso de emitir deuda, y eso pues obviamente crea un problema serio. Así que vamos a ver cómo termina todo esto. Lo importante es analizar esto de la manera más objetiva posible. Esta situación es bien seria, aquí no hay espacio para politiquear ni para tratar de señalar, sino que hay que responsabilizarnos y obviamente educar y tratar de decir las cosas lo más prístino posible. Así es, eso tratamos. Así que nada, licenciado, si alguna persona quiere discutir o comentarle algo de esto que estamos hablando, se comunican. Pueden entrar a mi página en Facebook, licenciado José Enrico Valenzuela, en Twitter, licenciado Valenzuela, y en la página del bufete, que es www.valenzuelalo.net. Pues ya lo saben, nosotros vamos a hacer la
pausas, porque si hay algo que no perdura aquí, es que tenemos que ver los anuncios, porque si no el programa no sigue. Ya volvemos.